Gracias por acompañarme a este tercer módulo de Teología Sistemática, en donde estamos estudiando Eclesiología y Escatología. En este tercer módulo vamos a hablar de las ordenanzas de la Iglesia, pero primero vamos a Dios en oración. Señor bendito, gracias que nos concedes estudiar tu santa palabra, para que ésta nos guíe, nos enseñe, nos corrija de cualquier idea y concepto equivocados que pudiéramos tener, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, que nos guíe a toda verdad. Padre, bendice nuestro tiempo juntos, Señor, y ayúdanos a tener un corazón dispuesto, un espíritu noble para poder ser enseñados por ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca de las ordenanzas. Algunas iglesias los llaman sacramentos. Y necesito aclarar este tipo de términos porque en los libros de texto que tenemos disponibles para nosotros, mencionan todas estas cosas en una manera muy favorable. Mencionan conceptos doctrinales que nosotros no podemos sostener, y por eso tengo que hacer algunas aclaraciones acerca de esto. Nuestros autores tienen una tendencia reformada muy fuerte, protestante, y no es necesariamente la posición oficial de los bautistas en términos generales, y por supuesto tampoco la de Seven. Y por eso tenemos que entrar a ver algunos de estos detalles. Muy bien, hermanos, vamos a ver primero la definición. De acuerdo al diccionario de la lengua española, una ordenanza es un conjunto de preceptos referentes a una materia, un conjunto de preceptos que rigen una institución. El mismo diccionario define el sacramento de la siguiente manera: en el catolicismo, signo sensible de un efecto interior y espiritual que Dios obra en las almas y es causante de gracia. Del griego mysterion, traducido en la Vulgata como sacramentum. En latín, sacramentum significa el juramento de un soldado de lealtad y consagración al servicio militar en que se enlista. Y bueno, la verdad de las cosas es que aún el diccionario de la lengua española utiliza los conceptos como conceptos religiosos, casi invariablemente desde el punto de vista católico. Sea como fuere, nosotros no congeniamos, no compartimos esta idea, pero no obstante, aquí podemos ver lo que hay detrás, el espíritu detrás de estos conceptos que defiende la Iglesia Católica, como vamos a ver un poquito más enseguida. Entonces, nosotros no le llamamos sacramentos, le llamamos ordenanzas, y aquí por lo menos el diccionario nos está dando una pista de lo que es una y otra. Ahora, en el Concilio de Trento, y vamos a hablar de esto un poco más adelante, en el Concilio de Trento se definió un sacramento como algo presentado a los sentidos, que tiene poder por institución divina, no solo de significar, sino también de eficazmente comunicar la gracia. Y recuerde que el Concilio de Trento fue, en un sentido, es uno de los concilios modernos más importantes de nuestra época. Aunque fue en 1545, modernos, nos referimos a que el Concilio de Trento, en reacción a la Reforma Protestante, tuvo que definir sus dogmas, y eso lo hizo en el Concilio de Trento, de modo que la Iglesia Católica Romana
es lo que es ahora gracias a lo que se definió en el Concilio de Trento. Después del Concilio de Trento ha habido otros dos concilios ecuménicos, que le llaman ellos, de la Iglesia Católica, en donde se ha afinado un poco más el dogma católico, el primer Concilio Vaticano y el Concilio Vaticano II. Pero el Concilio de Trento, como dije, es el que delineó y definió hasta nuestros días lo que en realidad sostiene la Iglesia Católica. Ahora, mucho nos gustaría que hubiera algunas bases bíblicas para esta definición, pero no importa, aún con las bases supuestamente bíblicas que a veces presenta la Iglesia Católica, realmente no hay sustento bíblico para este tipo de afirmaciones. Entonces, vamos más bien a ver el significado teológico. Una ordenanza no es más que un mandamiento de Dios, pero es una ordenanza o un mandamiento con requisitos y fines específicos. O sea, son mandamientos especiales, tienen algunas características que los hace resaltar, que los hace sobresalir de un mandamiento de Dios común y corriente. Para nosotros, y como vamos a ver en el transcurso de esta lección, nosotros solamente creemos que la Biblia enseña que hay dos ordenanzas. Son instituciones de autoridad divina, dadas para la iglesia, para la adoración a Dios en esta dispensación. Y son símbolos. Hay que entender esto. Son símbolos, no confieren ninguna gracia, no acercan a el que participa en ellos a una mejor relación con Dios, no se hace acreedor al cielo, no gana méritos para ser merecedor del cielo. Y por supuesto no transmiten las ordenanzas, no confieren dotes salvíficos. Entonces las ordenanzas, como nosotros lo entendemos, tan importantes como son, no son parte de la salvación. Y esto es muy importante establecerlo desde un principio. En cambio, un sacramento es un rito por el cual el pecador se hace merecedor de favores o gracias especiales de parte de Dios hacia la salvación. Entonces, recuerde que la Iglesia Católica es un sistema muy complejo en cuanto a la salvación. Su sistema de salvación, su sistema doctrinal de salvación es bastante complejo porque consiste no solamente en obedecer a Dios, cumplir los mandamientos, portarse bien, cumplir con los ritos de la iglesia, obedecer los sacramentos, tener la extrema unción, y aún con todo eso y cumplir con confesión, contrición, penitencias y aún después de muerto, oraciones por nuestros familiares en favor nuestro. Con todo y eso, el sistema dogmático teológico de la Iglesia Católica en cuanto a la salvación no da ninguna seguridad de salvación a sus seguidores. Pero sin embargo, ellos creen que estos sacramentos sí confieren estas virtudes. Para la Iglesia Católica, los sacramentos son 7. El bautismo, que es impartido al nacer o a un bebé a los pocos días de nacer. Luego viene la confirmación o crisma. Y luego la práctica de la comunión, lo que nosotros llamamos comunión, que ellos llaman Eucaristía o comulgación. Luego viene la reconciliación o penitencia, la unción por los enfermos,
la orden sacerdotal y el matrimonio. Y siempre me ha causado mucha admiración y sorpresa que si el matrimonio es un sacramento y los sacramentos son elementos indispensables hacia la salvación, ¿cómo es que a los sacerdotes no se les permite casar? Pero por supuesto ellos consideran que su vida es un matrimonio con Cristo y de esa manera justifican esta contradicción y deficiencia en su sistema teológico. Pero en fin, no vamos a hablar de los sacramentos en detalle, no viene al caso. Pero sí necesitamos señalar que los sacramentos son practicados por la Iglesia Católica principalmente y por la hija o la rama más importante de la Iglesia Católica, que es la Iglesia Griego Ortodoxa. Los protestantes, en sus confesiones de fe que han salido sobre todo después de la Reforma, han rechazado categóricamente los sacramentos. Rechazan que contribuyan estos en la santificación y en la salvación del creyente. Y por supuesto, los bautistas nos hemos declarado opuesto a esto mucho antes de la Reforma, que es algo que los historiadores no siempre reconocen. Ahora, las ordenanzas, como dijimos, son dos. Y vamos a establecer cómo son ellas. El bautismo por inmersión para creyentes solamente y la cena del Señor para creyentes bautizados. Ahora es posible que alguna vez alguien crea que es salvo por haber hecho una oración y se bautiza y sí puede participar del bautismo, pero si más adelante esta persona reconoce que quizás no entendió la oración, el paso que dio, quizás porque era un niño y sus padres o alguien lo orilló a hacer esa oración sin entender completamente la cuestión de la salvación, su bautismo no es válido, como vamos a hablar más adelante. Pero esas son las únicas dos ordenanzas. Algunas iglesias, incluso algunas bautistas, creen en el lavamiento de pies. Esto es tomado de Juan 13, en el que el Señor Jesucristo, en un acto de humildad para enseñarle a sus discípulos a ser serviciales unos con otros, le lava los pies a sus discípulos. Ahora, no encontramos que el lavamiento de pies o la oración por los enfermos, como es otra ordenanza que practican en otras iglesias, tenga tanta trascendencia como el bautismo y la cena del Señor lo tienen. En el bautismo nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Mientras que al celebrar la cena del Señor recordamos la muerte del Señor y la anunciamos hasta que Él venga. Pero no encuentro yo ese elemento de preponderancia en el lavamiento de pies o en la unción de enfermos o la imposición de manos. No encuentro nada de eso en esas prácticas. De manera que en un gran consenso, históricamente hablando, los bautistas hemos aceptado que solamente el bautismo y la cena del Señor son las ordenanzas para la iglesia en esta era. Vamos a hablar de la ordenanza del bautismo. Primero, su institución. El Señor Jesucristo instituyó la ordenanza del bautismo cuando Él mismo se sometió al bautismo de Juan el Bautista. Este relato se encuentra en Mateo 3, del 13 al 17, como todos saben. Pero necesito aclarar esto. No es esto, el bautismo, no es un rito de iniciación. Por lo tanto, no es algo equivalente
a la circuncisión. Tiene una función muy diferente. Aún en los libros de texto que están aquí en el portal como parte del material que estamos leyendo, tratan los autores de hacer una especie de comparación incluso con religiones orientales en donde practicaban algún tipo de lavamientos, ritos de iniciación, y tratan de encontrar un paralelismo entre el bautismo y esto. No existe tal cosa. Los judíos practicaban ciertos lavamientos, es verdad, y los judíos tenían la circuncisión como una señal de las promesas de Dios a Abraham, del pacto de Dios con Abraham. Pero el bautismo no tiene una cosa parecida así. El bautismo no es un rito de iniciación, no hay un pacto que estemos tratando de copiar o de imitar del Antiguo Testamento de ninguna manera, y por supuesto tampoco no es esto una copia de ritos de iniciación, lavamientos o cosas así que otras religiones paganas pudieran haber practicado. El bautismo de Juan, por ejemplo, él vino bautizando, y hermanos, hay silencio en la Biblia. Antes del bautismo de Juan, no parece que se haya practicado el bautismo como lo vino practicando Juan. Y como dije, aún los lavamientos que tenían en su constitución legal, en la ley ritual de los judíos, ninguno de esos lavamientos realmente se asemeja en nada con el bautismo. Hasta que vino Juan el Bautista, pero su bautismo era para arrepentimiento y para perdón de pecados, como se menciona en Marcos 1:4 y en los otros evangelios, en los pasajes paralelos. Ahora, Cristo mandó específicamente ciertos pasos, ciertos elementos de cómo se debe de administrar el bautismo antes de su ascensión al cielo, lo que nosotros llamamos como la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, del 19 al 20. Y lo que menciona allí es que primero se tienen que hacer discípulos, luego hay que bautizarlos y luego enseñarles todas las cosas que el Señor les mandó. Vamos a hablar de la importancia y significado del bautismo. Primero, el bautismo identifica al creyente con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. En Romanos 6, versículos 4 y 8 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y necesitamos, pareciera ridículo, pero necesitamos enfatizar que esto es un simbolismo. Obviamente no podemos ser sepultados física, literalmente con Cristo, porque él murió y fue sepultado hace más de 2000 años. Así que esto es solamente un simbolismo. Es precisamente ahí está la utilidad del bautismo por inmersión, porque al participar del bautismo estamos participando simbólicamente, nos estamos identificando con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y por supuesto, él murió literalmente, fue sepultado literalmente y Él resucitó literalmente. Nosotros no podemos pasar por nada de eso, porque si morimos, nuestra resurrección va a venir en otro tiempo. Así que la manera de participar con Cristo y de esa manera identificarnos con Él en su muerte, sepultura y resurrección, Dios dejó
establecido, el Señor Jesucristo dejó prescrito a través del apóstol Pablo en este pasaje y en otras partes del Nuevo Testamento, cómo se debe observar el bautismo y cuál es su propósito, porque, como dije, no vemos aquí que esto sea ningún tipo de rito de iniciación. Los discípulos se hacían cristianos al momento de creer en Cristo. Y eso no es, si hubiera un rito de iniciación, eso es todo, el creer en Cristo. Pero el bautismo tiene otra función muy diferente, como vamos a ver también enseguida. El bautismo es también la manera como nosotros confesamos públicamente, es la manera más propia y más inmediata de cómo confesamos nosotros al Señor Jesucristo, porque mire lo que dice Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca, y por supuesto esto lo hacemos al momento de aceptar a Cristo, cuando decimos, creo que Jesucristo murió por mis pecados, creo que Él es el Salvador del mundo, creo que si yo lo acepto me va a perdonar, me va a dar vida eterna, va a escribir mi nombre en el libro de la vida. Al decir todas estas palabras ya de hecho estamos confesando. Y confesar también quiere decir estar de acuerdo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en otras palabras, si estás de acuerdo y no te avergüenzas de decirlo, que Jesús es el que murió por ti y lo crees en tu corazón y no solamente lo confiesas, serás salvo. Y luego sigue diciendo el 10, porque con el corazón se cree para justicia, justificación, perdón, etc., pero con la boca se confiesa para salvación. Y recuerden también lo que dijo el Señor Jesucristo respecto a confesarlo. Dice Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces el bautismo facilita, habilita, da la posibilidad de poder confesar públicamente. Y no vamos a ver el versículo de Hechos 2:41, pero ahí en el contexto sabemos que todos los que querían ser salvos, y algunos ni siquiera eran salvos todavía, pero el hecho de llegar ahí y hacer confesión en Cristo Jesús y ser bautizados, ahí mismo eran salvos y bautizados. De ahí que en Hechos 2:38 se mencione tan cerca una cosa de la otra, el arrepentimiento de pecados y el bautismo. Y por eso algunos interpretan que el bautismo tiene virtudes salvíficas, pero algo de eso vamos a hablar y lo vamos a refutar más adelante. El bautismo es también, y una vez más simbólicamente, la nueva vestimenta del cristiano. Es lo que dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces una de las funciones del bautismo es ponernos la camiseta, ponernos el uniforme de cristiano. Si eso lo quieren equiparar a un rito de iniciación, pueden hacerlo si quieren, pero nosotros no creemos que lo sea. Es una manera externa, es una manera visible, es una manera con la cual damos testimonio, confesamos de que somos de Cristo. Al participar del bautismo, estamos diciendo, ahora soy de Cristo. Y especialmente en el tiempo de los apóstoles, en Hechos 2, todos aquellos que estaban dispuestos a ir al lugar del bautismo donde los discípulos estaban bautizando, ellos estaban conscientes que iba a haber un estigma sobre de ellos, que iban a ser parte de este grupo ignominio, menospreciado, perseguido, llamado más adelante cristianos o los del camino. Ellos estaban conscientes de eso.
Bueno, de la misma manera, cuando nosotros hoy obedecemos al Señor después de creer, en el bautismo estamos diciéndole al mundo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahora soy de Cristo, le pertenezco a Él. Entonces, una vez más, simbólicamente, es vestirnos o revestirnos del Señor Jesucristo. Y como dijimos ya, no es indispensable para la salvación, aunque sí para la obediencia. Por supuesto ya conocemos Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego el siguiente versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, este es Pablo escribiendo, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y es interesante que el apóstol Pablo dice que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Si el bautismo tuviera virtudes de salvación, de limpiar los pecados, entonces Pablo estaría aquí admitiendo un craso error, un gravísimo delito de no hacer del bautismo parte del Evangelio. Él aquí prácticamente está separando. Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Quiere decir que entonces el bautismo no es parte del Evangelio, si entiendo bien yo la palabra de Dios. Porque el Evangelio consistía en predicar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sin añadirle más y sin quitarle menos. La palabra incluso bautizar viene del griego, que es baptizein. Unos dicen que es baptizo. Baptizo es el verbo conjugado en primera persona. Baptizein es el verbo en infinitivo, que quiere decir bautizar. Sea como fuere, el verbo o sustantivo en el original significa sumergir. Por lo tanto, el bautismo correcto debe ser por inmersión, porque además, como ya mencionamos en Romanos 6:4, simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora bien, bautizarse no hace a la persona mejor cristiano. En un sentido sí, ¿verdad? Porque está obedeciendo un mandato de Dios, un mandamiento especial, una ordenanza. Pero una persona que no se quiera bautizar, que los hay, son desobedientes, pero no pierden su salvación. Entonces, la única diferencia en cuanto a estas gracias que imparten los sacramentos desde el punto de vista católico, lo único que hace es, desde nuestro punto de vista, es que una persona que obedece al Señor en el bautismo es un cristiano más obediente que el que se rehúsa a hacerlo. Eso es todo, pero no está en juego su salvación, porque la salvación no es por obras. El bautismo une al creyente al cuerpo de Cristo. Como hablamos acerca de la doctrina de la Iglesia, ya en el módulo 1, pero en Hechos 2:41 dice que se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya vimos en Gálatas 3:27 también, que cuando venimos a Cristo y nos bautizamos, de Cristo estamos revestidos. Pero hay otro pasaje que necesitamos ver, y es el de 1 Corintios 12:3. Pero antes de verlo, déjenme terminar de hacer de leer esta parte del bosquejo. Un cristiano no bautizado irá al cielo, es verdad, pero no ha pasado a formar parte de la esposa del Cordero, porque con el bautismo somos añadidos a la iglesia, y la iglesia es la esposa del Cordero. De ahí que yo creo que aunque un cristiano no se bautiza, va al cielo, no importa qué iglesia sea, bautista, presbiteriana, episcopal, nazareno,
Pentecostés, si cree en Cristo, pero solamente en Él, para salvación, de acuerdo a la Escritura, es salvo. Pero para pertenecer a la iglesia, el requisito es ser unido a través de esta ordenanza dejada por el Señor Jesucristo. Ahora, algunos toman de 1 Corintios 12:3 como otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Y en el documento que yo les pedí que leyeran del Dr. Strauss, que se titula Vosotros sois el cuerpo de Cristo, allí él explica muy bien las deficiencias tanto de la posición de la Iglesia Bautista Universal, visible o invisible, y este concepto del bautismo del Espíritu Santo. Todo lo que yo quiero solamente enfatizar aquí es que cuando aquí dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces algunos interpretan de aquí que es el espíritu el que nos bautiza en un evento separado al bautismo en agua. Y que al hacerlo así, entonces todos los que han creído en Cristo, al ser bautizados espiritualmente por el Espíritu, automáticamente vienen a pertenecer a esta gran iglesia universal, visible o invisible. Por supuesto, nosotros rechazamos eso. Nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios. Cuando creemos en Cristo, eso nos convierte en hijos de Dios. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí somos hijos de Dios, pero no miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia es cuando nos bautizamos. Ahora bien, ¿es diferente el bautismo del Espíritu al bautismo en agua? En mi opinión, no. El bautismo de agua es el bautismo por el cual el Espíritu Santo, porque en su nombre, con su autoridad, en su representación, y de ahí la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el Espíritu, porque el Espíritu es el que guía toda verdad, porque el Espíritu es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. De modo que al ser bautizados literalmente en agua, estamos siendo bautizados por el Espíritu, aunque hay un agente visible como el pastor o la persona que nos bautiza, como vamos a ver enseguida. Pero el bautismo es uno, no hay otro bautismo. Y de esto vamos a hablar más adelante también. ¿Cuáles son los requisitos de la observancia de un bautismo bíblico? Son 4. Primero, tiene que haber un candidato idóneo. El candidato idóneo tiene que ser creyente. Ya vimos en la Gran Comisión el orden. Hacer discípulos, eso significa que sean creyentes, y luego bautizarlos y luego enseñarles. Pero primero tiene que ser un creyente. En Hechos 2:41, que ya cité, dice que los que creyeron fueron bautizados y se añadían a la iglesia, y ese día se añadieron más de 3,000 personas. Pero vamos a ver Hechos 8. Bueno, aquí está en la Gran Comisión. Aquí están los pasos: hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. 3 aspectos en la Gran Comisión. En Hechos 8:37, el famoso caso de Felipe y el eunuco. Pasando por donde había agua, dice aquí la Biblia, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el requisito para ser bautizado no es los buenos deseos de los padres, no es la fe de los padrinos, como se practica en la Iglesia Católica. Los niños son bautizados
y según ellos por la fe, pero no de ellos en sí, sino la fe de los padres, de los que los padrinos, los que están patrocinando, haciéndose cargo de la crianza de ese niño en ausencia de los padres. La fe es personal. Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces el candidato tiene que ser un creyente. Por lo tanto, no pueden ser bautizados los no creyentes. O sea, el bautismo no es para no creyentes. Y aquí está la falacia del bautismo infantil. Una criatura, un niño, no sabe todavía la diferencia entre creer en Cristo o no creer, puesto que el Señor Jesucristo mismo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Las criaturas recién nacidas están en un estado de inocencia todavía, de manera que ellos no saben si pueden creer o si quieren creer o no, o si quieren creer en esta fe en la que los bautizan, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Entonces, no creyentes no son buenos candidatos, recién nacidos, infantes no son buenos candidatos y, por supuesto, los falsos profesantes. A veces en las iglesias hay niños que se apuntan para bautizarse porque se imaginan que es ir a bañarse a la alberca, pero aún eso no es apropiado. El bautismo de alguien, por ejemplo, que creía ser salvo, como mencioné hace un rato, pero después se da cuenta que no era realmente salvo, no entendió el mensaje, ese bautismo no es válido. Eso me pasó con mis hijos. Mis hijos hicieron alguna profesión de fe muy temprano en su vida y los bauticé. Más adelante se dieron cuenta que quizás no habían entendido el asunto de la salvación, hicieron otra profesión de fe, hicieron otra oración para aceptar a Cristo y ahora sí, de una manera más consciente, se tuvieron que bautizar bíblicamente. Más adelante, todavía ya en sus años de adolescencia, mi hija, mi única hija, a quien llamo yo mi hija favorita, ella otra vez pasó por un tiempo de duda en cuanto a su salvación, se rindió a Cristo, aceptó a Cristo como Salvador una tercera vez. Le tuve que decir que sus otros bautismos no eran válidos y ella obedientemente procedió a bautizarse, no una tercera vez, más bien una primera vez bíblicamente, porque el requisito es ser creyente. De lo contrario, ese bautismo no vale, no trae ningún beneficio. Ahora, la herejía de que el bautismo limpia de pecados, de que es parte de la salvación, se llama regeneración bautismal. Y esta herejía es la causante de mayor derramamiento de sangre en los creyentes en esta era de la iglesia. Quiero que lean un artículo que voy a poner en recursos y que también está apareciendo en la revista digital Apología para que ustedes lo lean. Es increíble cómo todos los infantebautistas, los que bautizan niños, han sido acérrimos perseguidores de todos aquellos que han ido en contra de esa falsa enseñanza. La herejía de la regeneración bautismal condujo después al bautismo de infantes. Su razonamiento era, bueno, si el bautismo ayuda para la salvación, ¿por qué esperar a que una persona llegue a una edad adulta para bautizarse? ¿Qué tal si muere antes? Entonces hay que bautizarlos lo más pronto posible. De ahí que muchos comparen el bautismo con el rito de circuncisión, porque se practica a niños recién nacidos. Y como resultaba peligroso bañar a los niños, sumergirlos, a los bebés recién nacidos, optaron por
el método de rociamiento o aspersión, desvirtuando completamente el simbolismo que existe en el bautismo por inmersión. Luego, además de un candidato idóneo, tiene que haber un modo idóneo. ¿Cuál es el modo idóneo? Bueno, dado que el significado de la palabra bautizar significa inmersión, el método más válido es por inmersión. Ahora, hay muchos libros y protestantes que nos critican a los bautistas por creer y enfatizar el aspecto del bautismo que debe ser por inmersión, porque por ejemplo ellos dicen, bueno, los bautistas son muy estrictos en cuanto al bautismo por inmersión, pero por ejemplo tienen o celebran la cena del Señor a veces en la mañana, en los cultos de la mañana, y pareciera que tuvieran algo de razón en hacerlo y hasta cierto punto tiene algo de sentido, pero no hay nada representativo doctrinalmente en cuanto a la hora en que se celebra la cena del Señor, si es a mediodía, en la tarde o en la noche, porque la última cena, aunque se llama cena, realmente era un alimento vespertino, era la comida de la tarde o quizás la última comida del día. Y por eso se le llama cena, pero no necesariamente tiene que celebrarse en la noche. No hay nada simbólico, doctrinalmente hablando, detrás de celebrar la cena del Señor de noche. Mientras que celebrar el bautismo por inmersión tiene mucho que ver, porque ahí está representado lo que ya dijimos en Romanos 6:4, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ahí ningún hecho donde o indicio de alguien que se ha bautizado por inmersión. Todos fueron bautizados por inmersión. Por ejemplo, Jesús y sus discípulos bautizaban en Enón. Y al ir a ver estos pasajes ahí ustedes pueden encontrar que la razón que bautizaban ahí era porque había allí muchas aguas. El pasaje al que ya hicimos referencia, Hechos 8, 38 y 39, de Felipe y el eunuco, llegaron a un lugar donde había agua y dice que bajaron y luego después del bautismo subieron del agua, lo que indica que el bautismo tuvo que haber sido por inmersión. ¿Qué caso tenía parar el carro, descender al agua para echar un chorrito, como aparece por ejemplo en las pinturas que presentan de Cristo siendo bautizado por Juan el Bautista con una concha y un chorrito de agua en la cabeza? En el río del Jordán. El río del Jordán hasta la fecha, no solamente en los tiempos del Señor Jesucristo, era un río y es un río acaudalado o caudaloso, lleva mucha corriente. Entonces, ¿qué caso tiene irse a meter al río para simplemente echarle un chorro de agua leve en la cabeza al que va a ser bautizado? Ahora, ¿cómo se debe bautizar? Pues con la fórmula bautismal. La fórmula bautismal la encontramos en la Gran Comisión. Dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero hay algunos, sobre todo los apostólicos, de solo Jesús y otros, que creen que el bautismo debe ser solo en el nombre de Jesucristo, porque en Hechos 2:38 dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el texto que ellos usan para decir dos cosas. Una, que el bautismo limpia de pecados. Y número dos, que el bautismo debe ser solamente en el nombre de Jesucristo. Y yo he tenido muchos debates con los apostólicos acerca de esto. Y les he dicho cuando me preguntan que cómo bautizo yo, les digo, pues como lo enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo indicó a los discípulos, bautizando a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y les pregunto yo, entonces ustedes creen que los discípulos desobedecieron al Señor, porque en la gran comisión, en las últimas instrucciones antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo les dijo cómo bautizar. Pero ellos siempre me llevan al libro de Hechos y decir, no, pero ahí se bautizaron solamente en el nombre de Jesucristo, y Pedro mismo dijo que había que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Bueno, déjeme explicar una cosa que pareciera innecesario hacer. La palabra en nombre de, en español, y en griego también, y en otros idiomas, inglés por supuesto, cuando alguien hace algo en nombre de alguien más, está haciéndolo con su autoridad en representación de la persona que lo ha comisionado. Por lo tanto, necesitan entender estas personas, para no caer en estas herejías ridículas, irrisorias, de bautizar solamente en el nombre de Jesucristo. Necesitan entender el español y todo lo que eso significa es que los discípulos no solamente bautizaron, predicaron, sanaron, enseñaron e hicieron todo lo que hicieron en el libro de los Hechos en el nombre de Jesucristo, en ausencia de su Señor. Ya el Señor Jesucristo había ascendido al cielo. Por lo tanto, todo lo que hacían, sus cartas credenciales, que les daba el derecho y la autoridad de hacer lo que hacían, era en el nombre de Jesucristo. Entonces, vamos a desglosar esto en un caso real de bautismo. Cuando los discípulos bautizaban en el libro de Hechos, estaban bautizando en el nombre de Jesucristo, pero en el momento de hacer el acto mismo de bautizar, yo creo que seguían la fórmula bautismal dada por su maestro, por su Señor. El hecho en sí, el evento estaba haciendo en nombre de Jesucristo, pero al momento de sumergir a un candidato, lo hacían, yo creo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no hay que ver más en estos pasajes de lo que allí dice, ni desvirtuar lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, no solamente un modo idóneo, sino un administrador idóneo. ¿Quién debe de bautizar? Bueno, si tomamos en cuenta que la ordenanza le fue dada a la iglesia, y por eso creemos que la iglesia no comenzó en el Pentecostés, ya existía desde antes y se le dejó este mandato de la Gran Comisión. Entonces la iglesia es la que tiene la autoridad para bautizar. Entonces una persona bautizada por una agencia o persona no autorizada por la iglesia no puede ser un bautismo bíblico. De ahí que nosotros ordenamos a los pastores, nosotros los bautistas. ¿Por qué? Porque al ordenar a un pastor se está reconociendo públicamente que Dios le confirió a este individuo, a este hombre, la habilidad, el conocimiento bíblico, primero para enseñar correctamente la palabra de Dios, pero que también está siendo investido con la autoridad de Dios y de la iglesia que lo ordena para efectuar bodas, bautismos, oración por los enfermos, etcétera, como ministro de Dios. Ahora, vamos a ver aquí en Hechos 19, del 1 al 6. Ustedes recuerdan este caso, ¿verdad? Donde andaban los discípulos bautizando con el bautismo de Juan, y Pablo vino a corregir la desviación en la que ellos estaban, el error en el que ellos estaban. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
o sea que quiere decir aquí que cuando fueron bautizados con la autoridad de la iglesia. Quien quiera que haya sido el que los bautizó allí, primero lo hizo en el nombre de Jesús, que quiere decir con la autorización, con la bendición, con la autoridad conferida por Cristo a la iglesia, y ahora la iglesia, en ausencia del Señor, en el nombre de Jesucristo, comisionando a alguien, no sabemos si a Pablo mismo o a un otro individuo, para bautizarlos a ellos en el nombre del Señor Jesús. Por eso el pastor es la persona más indicada, un pastor ordenado, pero en algunas ocasiones no hay pastor. Entonces puede haber algún otro hermano de buen testimonio que en la ausencia del pastor lo puede hacer. Puede ser un hermano, un diácono de buen testimonio, mientras sea autorizado por la iglesia. He sabido de lugares, iglesias donde tienen campamentos. Ahí hay personas durante el campamento que vienen a Cristo, y luego algunos de ellos se quieren bautizar. Y algunos son bautizados allá, aprovechando que hay un río, que hay un lugar hermoso allí, más parecido al ambiente en el que el Señor Jesucristo fue bautizado y los primeros discípulos, y se antoja participar de la ordenanza bajo estas circunstancias. Bueno, si la iglesia da la autoridad a un hermano, porque no está el pastor físicamente ahí, y ese hermano tiene la autoridad del Señor Jesucristo a través de la iglesia para bautizar. Ahora, la Biblia habla de un solo bautismo. Y por eso decía yo hace un rato, ese pasaje, 1 Corintios 12:13, que dice que somos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo, no hay otro bautismo. Efesios 4:5 dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. Ahora, yo sé que muchos interpretan de aquí lo que les conviene. Algunos ven en este versículo el ecumenismo. Dice que no tiene que haber fe bautista, fe católica, fe presbiteriana, es una sola fe. Y un bautismo también, que no importa si te bautizaron de niño o de grande, si fue por aspersión o por inmersión, el bautismo es uno y el mismo, y eso nos une al cuerpo místico de Cristo, universal, invisible, y por lo tanto somos una gran comunidad, una gran familia. No, yo no creo que eso es lo que está enseñando este pasaje. Este pasaje creo que está enseñando, hay un solo Señor, hay un solo camino, hay una sola fe que nos trae la salvación, y hay una sola manera como nosotros obedecemos al Señor en el bautismo. Si alguien está en desacuerdo conmigo, está bien. Yo estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo, como yo entiendo estos pasajes de la palabra de Dios. No solamente un administrador idóneo, sino que también, por supuesto, un propósito idóneo. Ya hablamos bastante sobre esto, es para obediencia. Al bautizarnos estamos obedeciendo el mandato del Señor, la gran comisión. Es para testimonio público. El Señor Jesucristo se bautizó públicamente. Hasta Juan el Bautista decía, pero Señor, yo tengo necesidad que tú me bautices a mí. Y él dijo, no, deja ahora, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Y no es para salvación, porque si estamos de acuerdo en que el bautismo es una buena obra, y que Efesios 2:8 dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, entonces el bautismo, tan buena obra como es, no es para salvación. Ahora vamos a entrar, ahora sí, quiero refutar algunos pasajes de la regeneración bautismal, pasajes que utilizan iglesias como la iglesia apostólica, como la iglesia de Cristo,
que creen que el bautismo es parte de la salvación. Vamos a ver algunos pasajes, los más citados. Por ejemplo, Marcos 16:16. Ellos leen aquí en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vea la segunda parte del versículo. Si el bautismo es tanto parte de la salvación, este versículo debería ser más largo y debería decir, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que creyere pero no fuere bautizado no será salvo. Y luego otra cláusula más, mas el que no creyere pero sea bautizado no será salvo. O sea, considerando todas las opciones. Cuando aquí solamente da la única otra opción contrastada en forma negativa con la positiva siendo el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el contraste, en el aspecto negativo, dice, más el que no creyere será condenado. Entonces, al ver el contraste de la cláusula negativa, nos damos cuenta que es lo que trae la salvación. Y que más va a ser, sino lo que consistentemente se enseña a través de toda la Biblia, que es por la fe. Porque dice la Biblia en muchas partes, mas el justo por la fe vivirá. Otro pasaje, Juan 3:5. Muchos creen que en la plática de Nicodemo con el Señor Jesucristo, que cuando el Señor Jesucristo le dice en el versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, que se refiere al bautismo. Bueno, una cosa es clara. El Señor Jesucristo en el versículo 6 ahí claramente le está explicando a Nicodemo que él está hablando del bautismo, del nacimiento físico y del nacimiento espiritual. Pero en cuanto a cómo se nace espiritualmente, no es por el agua del bautismo. Allí no se menciona la palabra bautismo. Se menciona la palabra agua, pero no se menciona la palabra bautismo. Si acaso el agua en la Biblia se utiliza en forma de regeneración, porque el agua también es un elemento de destrucción. Si acaso hay algo en la Biblia que utilice el simbolismo del agua en forma regenerativa, es la palabra de Dios. Como por ejemplo cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, yo no voy a dejar que me lave los pies. Y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y luego también usó la expresión, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ahora, Tito 3, 4 y 5 nos dice cómo es este lavamiento, de esta regeneración a la que yo creo que se refiere Juan 3, 5. Dice Tito 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, y el bautismo es una obra de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y hermanos, esto ocurre al momento de creer, al momento de aceptar a Cristo. Otro pasaje es Hechos 2:38. Ya hablé un poquito acerca de esto, pero vamos a ver lo que nos dice Hechos 20, 20 y 21. El contexto realmente de todo el libro de los Hechos. Ya leímos Hechos 2:38 y lo que dice más bien Hechos 20, 20 al 21. Aquí habla Pablo, y este es el pasaje famoso que se llama de la visión 20:20. Y Pablo dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, Pablo dice aquí que él no rehusó de predicarles nada que fuese útil. Y las dos cosas que menciona aquí que son útiles para su salvación son el arrepentimiento y la fe. Y no menciona para nada el bautismo. Si el bautismo fuera parte de la salvación, seguramente Pablo lo hubiera mencionado, porque sería definitivamente el bautismo algo útil. Pero el contexto nos indica que no fue así. Otro pasaje es Hechos 22:16. Pero Hebreos 9:22 dice cómo realmente se lavan los pecados. En Hechos 22:16 dice, levántate para que laves tus pecados. Pero Hebreos 9:22 nos dice cuál es la manera como los pecados realmente son lavados. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De modo que cuando está dando ahí la recomendación, levántate y bautízate para que laves tus pecados, ya que como dijimos, la cercanía que había del momento de creer y en el bautismo era tal en esos primeros días que al irse a bautizar estaban prácticamente siendo salvos en ese momento, estaban confesando a Cristo públicamente, estaban dando el paso externamente de manifestar que han creído en Cristo. Entonces, en ese momento, así ya tienen lavados sus pecados, no por el bautismo, sino por lo que enseña el resto de la palabra de Dios, por la sangre de Cristo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Es lo único. Y ya hemos visto Romanos 10:9, 10 y 13. Gálatas 3:23, otra vez, se refiere a la identificación del creyente con Cristo al momento del bautismo. No porque yo me bautice ya automáticamente en forma mecánica, incluso ritual, yo estoy siendo revestido de Cristo, de modo que si no me bautizo, Cristo no me va a venir a revestir. No, yo ya fui revestido al momento de creer, ahí nací de nuevo. El bautismo es solamente un elemento exterior para que el mundo vea lo que ya ocurrió en el interior del creyente, pero no tiene poder para lavar pecados. Ya vimos este versículo. No es que uno al bautizarse está siendo revestido literalmente, ritualmente de Cristo, y ahí es donde nace de nuevo. No, ya uno al creer en Cristo ya fue revestido con Cristo, y ahora el bautismo es un aspecto externo, público, visible para la gente de lo que ya ocurrió interiormente en uno. 1 Pedro 3:21. Aquí se utiliza el bautismo como un simbolismo de la salvación provista por Dios por medio del arca. Aquí Pedro está explicando el bautismo que corresponde a esto. Si se utilizó un arca, es exactamente lo opuesto a lo que hace el bautismo. En el bautismo se sumerge en el agua, en el arca era salvarlo del agua. Pero note esta frase más importante: nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces estas cláusulas explicativas son las que o son pasadas por alto o son malentendidas por los que creen en la regeneración bautismal. Ahora vamos a hablar de la ordenanza de la Cena del Señor. Primero, su institución. ¿Quién la instituyó? El Señor Jesucristo. Y esto se encuentra en los 4 evangelios. No me voy a tomar tiempo
para ir a cada uno de ellos. Ustedes los han leído y los conocen. Esta ordenanza es importante ya que está mencionada precisamente en los 4 evangelios. Luego Pablo expande más al tratar con los ágapes de la iglesia o agapes de la iglesia, allá en 1 Corintios 11. Algunos le llaman a la cena del Señor Eucaristía. No veo yo la relación porque Eucaristía en griego significa acción de gracias. Cuando en realidad la cena del Señor es una conmemoración. Sí, debe de haber, supongo, el elemento de agradecimiento de que Cristo murió por nosotros, pero no conlleva realmente, no justifica llamarle Eucaristía. Desde el punto de vista católico, bueno, sí entiendo por qué, ¿verdad? Porque si esto es parte de su salvación, es un sacramento por el cual se están haciendo acreedores a más gracias y más bendiciones de parte de Dios, sí veo que se le puede llamar Eucaristía y hay agradecimiento en cuanto a eso, pero aún así no es el único sacramento, para usar la terminología católica, que trae estos beneficios, porque solamente a este se le llama Eucaristía. Otro le llamamos simplemente comunión, a la cena del Señor. ¿Cuál es su propósito? El propósito de la cena del Señor, pues es, claramente lo dice Pablo ahí, 1 Corintios 11, 24 y 25, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Representa el cuerpo de Cristo que fue entregado. Ya hemos visto estos pasajes, Mateo 26, 26, el Señor Jesucristo en Juan 10, 17 y 18 dice que Él pone su vida, nadie se la quita, Él voluntariamente la puso. Esa es la gran virtud de la muerte del Señor Jesucristo. Simboliza que la sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Y aquí tenemos todos estos pasajes que hablan de este hecho. Y su propósito es anunciar, por un lado, recordar la muerte de Cristo, pero por otro lado, anunciar esa muerte hasta que Él venga. Anunciar que Cristo murió por nosotros. Su significado. El pan representa el cuerpo del Señor. Cuando el Señor tomó el pan y lo sostuvo en su mano, Él dijo, esto es mi cuerpo. Y esto es importante considerar porque si el Señor Jesucristo, al estar vivo, está sosteniendo parte de su propio cuerpo, ¿cómo es eso posible? Entonces tiene que ser simbólico. De lo contrario, es una incongruencia. También el pan debe ser sin levadura porque la levadura representa corrupción y Cristo es nuestra Pascua. Y en la Pascua se utilizaba el pan sin levadura precisamente previniendo que un día el pan que había de venir del cielo, el Señor Jesucristo, el maná del cielo, iba a ser inmarcesible, incontaminado, inmaculado. Representa el pan del cielo, que es la verdadera comida y la verdadera bebida. Esto se discute ampliamente en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando la gente vino porque había sido alimentada el día anterior y el Señor los reprende porque dice que lo vienen a buscar porque habían comido y se habían saciado, y los exhorta a que busquen mejor la comida del cielo para vida eterna. Ahora, la Iglesia Católica hace mucho énfasis en que al participar de la Eucaristía, al comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo a través del vino, están
realmente ellos participando de la salvación, porque Cristo dijo en Juan 6:35 que si no comían de su carne y tomaban de su sangre, no podían tener parte con él. Pero miren lo que dice aquí este pasaje. Aquí dice en Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí viene nunca tendrá sed. La palabra clave aquí es creer. El que en mí cree no tendrá sed. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero no es por participar en los elementos del pan y el jugo de uva en que automáticamente vamos a ser salvos e ir al cielo con él. El significado. La copa representa el pacto, el nuevo pacto de la sangre de Cristo, como está en todos estos pasajes. Es un símbolo, porque como dijimos, no puede Cristo haber estado sosteniendo en una copa la sangre, ni el pan, que es parte de su cuerpo, ni la sangre, siendo que él estaba vivo todavía. El jugo de uva debe ser sin fermentación, porque la sangre de Cristo era sin mancha ni contaminación. Representa la sangre sin mancha que quita el pecado del mundo, de acuerdo a todos estos pasajes que ya conocemos también. Por lo tanto, no debe ser vino fermentado. La sangre de Jesucristo es verdadera bebida, como dice Juan 6:55. Y la manera de tomar la sangre de Cristo no es literalmente de una copa, la manera es creyendo en Cristo. Pero por supuesto vino la corrupción de la cena del Señor. La Iglesia Católica Romana instituye la doctrina de la sustanciación, que consiste en que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, cuando el sacerdote pronuncia las palabras. Ahora, hermanos, esto fue un motivo de gran debate en el tiempo de la Reforma, a tal grado que se tuvo que establecer en el Concilio de Trento, una vez más, cómo la Iglesia Católica seguía creyendo en el dogma de la transubstanciación, que fue originalmente decretada por el Papa Inocencio III en el año 1215 de nuestra era, durante el cuarto concilio de Letrán. El Concilio de Trento lo ratificó, o sea, no lo iba a cambiar. Pero ellos han sido y hasta la fecha siguen creyendo, la Iglesia Católica, que literalmente las palabras del sacerdote convierten sustancialmente, químicamente, el pan en el cuerpo de Cristo y el jugo de uva en la sangre de Cristo. Eso es antropofagia. Eso es comer y beber carne y sangre humanas. Esto es lo que acabo de decir. El Concilio de Trento ratifica esto, y miren lo que dice el Concilio de Trento. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Todo esto, hermanos, está tomado de la página del dogma de la transubstanciación, decretado por el Papa Inocencio III. Así que ahí lo tienen, no es invención nuestra, eso es la posición oficial de la Iglesia Católica.
Después de la Reforma, los reformistas, luteranos, presbiterianos y todas sus derivaciones diferían de si Cristo estaba presente en la Eucaristía en forma literal o en forma espiritual. La iglesia luterana no creía en la transubstanciación, pero creía en la consubstanciación, o sea, unión sacramental. Otra vez, otro término inventado, no bíblico, pero de esa manera diferían los luteranos de los católicos. La iglesia reformada, una vez más, presbiterianos, Calvino, Zwinglio, todos ellos creían eso. Ahora, Zwinglio y los anabautistas, Zwinglio simpatizó un tiempo con los anabautistas, pero al fin se separó porque los consideraba demasiado radicales, y especialmente una de las áreas era en este asunto del pan y el vino. Los anabautistas creían que eran solamente símbolos del cuerpo y la sangre del Señor, mientras que Zwinglio todavía se inclinaba en la posición católica. Se le hacía difícil abandonar la idea de la transubstanciación. La iglesia griego ortodoxa sostiene el dogma de la metusiosis, que simplemente quiere decir la reordenación, que de alguna manera hay una retransformación de los elementos. Pero una vez más, ¿dónde está el apoyo bíblico para eso? No existe. Mire, por ejemplo, la declaración del Sínodo Ortodoxo de Jerusalén. Dice, cuando usamos la palabra metuosiosis, de ningún modo queremos decir que explica la manera en que se convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ya que esto es totalmente incomprensible. Lo que sí queremos decir es que el pan y el vino sí cambian en el cuerpo y la sangre del Señor, no en forma figurada o simbólica, ni por ninguna gracia extraordinaria adherida a ellos, sino que el pan se convierte verdaderamente y en esencia en el mismo cuerpo del Señor y el vino en la verdadera sangre del Señor. Esto está ahí en el website para que ustedes lo puedan corroborar. Como dije, los que practican en esto, si creen que el cuerpo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, están practicando antropofagia. Y también implicaría que el sacerdote tiene alguna especie de poder divino para cambiar las sustancias de los elementos, al, entre comillas, consagrarlos en la misa. Algo similar como cuando Jesús cambió el agua en vino. Los sacerdotes tienen ese poder. Yo no veo cómo en la Biblia. Cristo no bendijo los elementos en la última cena, sino a Dios. Es un elemento muy importante. Los elementos en sí no son los bendecidos. Lo que es bendecido es Dios. De modo que el sacerdote está fuera de orden al bendecir, entre comillas, los símbolos. Si la doctrina de la transubstanciación fuera correcta, entonces implicaría esto también que el ladrón arrepentido en la cruz, junto con todos los que se han ido al cielo sin haber o que han partido sin haber participado de la Eucaristía, no pueden entrar al cielo. Porque si literalmente tienen que participar del cuerpo y la sangre de Cristo, todos los que nunca han participado de la Eucaristía católica o griego ortodoxa, pues están condenados al infierno. Una vez más, la manera de comer el cuerpo del Señor y beber su sangre es por creer en Él, según Juan 6:35, que ya enfatizamos. El versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. La observancia de la Eucaristía por la Iglesia Católica Romana ha sido inconsistente al negar hora uno, hora otro de los elementos de la Cena del Señor. El dogma de la transubstanciación fue decretado por el Papa Inocencio, ya lo vimos en el Concilio de Letrán, pero en ciertos países se les niega el cáliz, lo que ellos llaman el cáliz, el vino,
Pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ahí se les permite participar de ambos. Y de hecho la Iglesia Católica ha cambiado esta práctica a través de los siglos. En algún tiempo le permitieron participar de los dos elementos. Luego se los quitaron completamente. Luego se los volvieron a dar. Luego quitaron el vino y le dejaron solamente el pan a la feligresía. Y así mantienen una inconsistencia a través de los años. La explicación de por qué es así está aquí. Quien recibe solo la hostia recibe a Jesucristo completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, esto lo dice la Iglesia Católica en sus páginas oficiales, porque cuestionan muchos feligreses con razón, porque a ellos no se les da el jugo de uva. Y ellos dicen, no te preocupes, con solo el pan es como si estuvieras comiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Lo cual es contradicción a lo que ellos mismos dicen. Si ellos dicen que el que no participa del pan y del vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, no pueden entrar al cielo, pues entonces ellos mismos están refutando su propia teoría. Y esto es exactamente lo que acabo de mencionar. Su misma doctrina dice que la salvación requiere comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Esta doctrina de la concomitancia tiene la misma fuente de la transubstanciación, o sea, no está en la Biblia. Su observación en la Iglesia del Señor deben ser los salvos que participan dignamente, según 1 Corintios 11, 27 al 32. ¿Qué quiere decir participar dignamente? No significa perfección, sino simplemente andar en obediencia, porque la perfección es imposible. Y eso incluye el bautismo. Si el bautismo es el primer acto de obediencia de un creyente, pues es lógico que una persona que se le dificulta, que no se quiere someter a esta ordenanza, a este mandamiento especial de Dios para su pueblo en esta era de la iglesia, pues no debería participar. Eso implica también que miembros de la iglesia local que estén en buena comunión puedan participar. Si una persona no está de acuerdo, por ejemplo, con algunas doctrinas de la iglesia, o tiene problemas personales con otro miembro de la iglesia o con el pastor y no los ha resuelto, problemas personales, quiero decir, no necesariamente que el que está en el error es el pastor o el otro miembro de la iglesia, pero él mismo no ha resuelto estos conflictos conforme lo manda la Biblia, o vive en alguna forma de pecado, tiene mal testimonio, lo que sea, pues esa persona no debería participar. En las iglesias bautistas se anuncia con anticipación cuándo va a celebrarse la cena del Señor, y se le da un tiempo para que la persona se prepare. Si tiene algo que confesar a Dios, que lo haga en privado. Va a ser un tiempo de contrición, de autoanálisis, confesión, arrepentimiento. Y aún dentro de la iglesia, al momento de administrar la cena del Señor, se da un tiempo de autorreflexión para que los que vayan a participar puedan hacer una evaluación, porque como dice la Biblia, el que participa indignamente se hace culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Los elementos pues son el pan y el vino, las dos cosas. No hay razón por las que no se deba dar a los participantes los dos elementos. Y cuando digo vino, ya sabemos que es jugo de uva, porque el vino está fermentado, tiene alcohol, mientras que el jugo de uva es recién exprimido, sin contaminación, sin fermentación, representa la sangre de Cristo. ¿Con qué frecuencia? Bueno, la Biblia no dice con qué frecuencia debe ser. Simplemente dice todas las veces que bebiereis esta copa y comiereis este pan. Lo cual da libertad realmente a las iglesias a que lo hagan una vez al año, 2 veces al año, cada mes,
2 veces al mes, cada semana si quieren, pero la gran mayoría de las iglesias lo celebran por lo menos una vez al mes, tratando de que no quede en el olvido esta conmemoración, porque recuerde que es para anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. La Biblia no dice con qué frecuencia, cada iglesia debe de hacerlo sin olvidar el propósito y el significado. ¿Cuáles son las maneras de observarla? Básicamente son 3. La comunión abierta, que practican los evangélicos, protestantes y otras, en donde todo el mundo puede participar, no importa de qué fe, qué credo tengas, todo el mundo puede participar. Por ejemplo, en convenciones, en congresos, se celebran este tipo de celebraciones, Eucaristía o comunión, como le llaman, y todo el mundo puede participar, nadie le pone límites a nadie. Hay otra comunión más restringida, que es la comunión cercana, en la que solamente las iglesias de la misma fe y orden. Esto lo hacen, por ejemplo, las iglesias bautistas de la convención, solamente bautistas de la misma fe y orden, o iglesias de la misma disuasión teológica, nazarenos, congregacionales, etc. Pero hay otra forma, que es la comunión cerrada, en la que estrictamente solo los miembros de la iglesia local. Vamos a ver por qué. Al establecer qué tipo de comunión se observará, debe tomarse en cuenta a quién le fue dada la observancia de esta ordenanza y en qué contexto. Los evangélicos practican la comunión abierta porque ellos tienen estas tendencias ecuménicas, creen en la Iglesia Universal. ¿Qué tiene de malo? Si todos somos miembros de la Iglesia Universal, todos podemos participar, no importa en qué iglesia físicamente nos encontremos, en qué región, en qué ambiente. Mientras haya otros cristianos, todos somos miembros de la misma iglesia. Cristo es el Salvador, la cabeza de la Iglesia Universal, por lo tanto no hay problema para eso. Los bautistas de la convención y aún muchos independientes practican la comunión cerrada. Pero algunos bautistas independientes practicamos la comunión cerrada por las siguientes razones. Primero, porque el concepto de Iglesia Universal lleva a la comunión abierta, y el no reconocer la autonomía y la disciplina de la iglesia local lleva a la comunión cercana. Entonces, al permitir la comunión cercana, no cerrada, sino cercana, estamos dando pie a que personas que quizás no son dignas estén participando. ¿Cómo nosotros podemos saber el testimonio de otra persona que viene de otra iglesia, aunque venga visitando aquí? No se puede saber. Quizás viene huyendo, quizás ha causado problemas allá, no lo podemos saber. Cristo tuvo, note esto, Cristo tuvo la última cena solo con los discípulos, ni siquiera estuvieron todos los creyentes. Él llamó a sus apóstoles y solamente ellos estuvieron presentes en la última cena. Otra idea más para practicar la comunión cerrada. Si el bautismo añade al creyente al cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia local, no la iglesia universal, la comunión, por lo tanto, debe ser exclusivamente para los miembros de la iglesia local, porque es la manera más segura de que la participación es para creyentes que estén en buena comunión. Practicar la comunión cerrada no significa que no se pueda tener compañerismo y convivir con otros hermanos de otras iglesias de la misma fe y orden, participar de campamentos, conferencias, esfuerzos así. Solo significa que la comunión íntima es con los creyentes bautizados, miembros de ese cuerpo local. Practicar comunión cerrada o cercana, además, no debe ser motivo de separación
o división entre las iglesias bautistas. Pues bien, hermanos, espero que este tiempo haya sido bendición para sus vidas. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.